Listo, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a iniciar con la Buenas presentación. noches, profe. Me confirman, porfa, si estamos viendo la presentación y me están escuchando bien. Sí, señor. Buenas Instalación noches, de profe. sistemas de maniobra eléctrica para motores trifásicos. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Listo, iniciemos Listo. entonces con la Buenas presentación. noches. Como siempre, entonces, tratemos de mantener el micrófono apagado. Si tienen alguna inquietud, levantan la mano y yo les doy la palabra. Listo, para que no hagamos tanta interferencia. Entonces ahí estamos grabando para que ustedes puedan revisar esto posteriormente. Listo, entonces vamos a mirar el día de hoy eh, un repaso de lo que es el campo magnético, porque nos va a servir como base para mirar el funcionamiento de un generador síncrono y de un motor de inducción. Eso es lo que vamos a tratar de comprender para después aplicarlo eh, ya en los ejercicios numéricos, ya en los ejercicios donde nos piden una respuesta concreta. Entonces hay que primero mirar el concepto y ya después miramos para qué nos va a servir esto. Entonces, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético es un concepto fundamental en el estudio de la física y para nosotros va a ser de trascendental importancia entender de manera correcta cómo funciona para interpretar el funcionamiento de las máquinas rotativas de las que estamos hablando. Entonces vamos a mirar cómo se genera este campo magnético y cómo influye en el funcionamiento de la máquina. Entonces acá en esta primera imagen vemos eh, cómo una corriente eléctrica hace que aparezca un campo magnético. Entonces acá vemos la ley de la mano derecha donde la corriente va en sentido del dedo pulgar y el campo magnético va alrededor del cable. También vamos a mirar más adelante cómo cambia ese campo en el tiempo dependiendo de la dirección de la corriente. También es importante por dónde está fluyendo ese campo magnético, ese flujo. No es lo mismo que fluya en el vacío, que fluya en el aire, que fluya en el agua, que fluya en el hierro, que fluya en el acero. Entonces cada componente va eh, a hacer que ese fluido, ese flujo magnético se comporte de diferente manera. Entonces vamos a mirar cómo es que funciona esto. Entonces ahí tenemos em, un imán permanente, y sabemos que el campo que está alrededor del imán lo podemos evidenciar acá con estas espiras de hierro, limaduras de hierro. Entonces acá tenemos una vista en dos dimensiones de cómo funciona ese imán, que en este caso es un imán natural. Entonces las líneas de campo salen por el norte y se cierran por el sur, de esta manera. Obviamente esto ocurre en las tres dimensiones, pero acá solamente lo podemos evidenciar en un solo plano. ¿Qué características tiene este campo? Que se va a ir atenuando con la distancia. Es decir, que cerca del imán es donde el campo es más fuerte. Otra característica importante es que no podemos separar acá la parte norte de la parte sur. Lo que nos dice los que nos indica la inexistencia eh, del monopolo magnético.
Entonces, cuando nosotros hablábamos de cargas eléctricas, podíamos separar el electrón del átomo y quedaba el átomo cargado positivamente porque quedaba en el núcleo todos los protones y le quitamos el electrón. Entonces teníamos cargas separadas, tanto la positiva como la negativa. Cuando estamos hablando de magnetismo no podemos hacer lo mismo, ¿no? Usted no puede separar el norte del sur. ¿Qué pasa si usted divide este imán? Entonces vamos a tener acá un nuevo imán, norte, sur, norte y sur. Entonces no importa en cuántos pedazos lo quiera dividir, siempre vamos a tener ese mismo número de imanes. Eh, en las máquinas que vamos a mirar ahorita, tanto en motores como en generadores, se utilizan imanes permanentes, pero también se utilizan electroimanes. Entonces vamos a mirar cuáles son esas particularidades de cada uno de ellos. Entonces, como les estoy contando, el campo no solamente es en estas dos dimensiones, sino está en tres dimensiones. Acá lo podemos evidenciar ya en esta figura, eh, acordándonos del campo magnético de la Tierra. Allá podemos ver cómo ese campo está en todo el espacio. ¿Quién origina ese campo magnético? Terrestre. Entonces, desde el núcleo, sabemos que en el núcleo hay, ese núcleo es líquido y hay muchos materiales metálicos que generan corrientes eléctricas por el movimiento de la Tierra. Entonces se genera ese campo magnético, el cual bloquea toda la radiación de alta frecuencia que viene del Sol. Entonces, gracias a ese campo es que conocemos la vida eh, como es actualmente, ¿no? Listo, no sé si tengamos algo más que añadir acá en el entendimiento del campo. Es importante que lo comprendamos bien porque en todo el lenguaje que vamos a hablar aquí en adelante, pues está siempre de manera reiterativa. Entonces, las aplicaciones tienen muchas aplicaciones. Acá nos vamos a concentrar en la generación de electricidad. Entonces, vamos a repasar cómo es que es este funcionamiento de esta máquina. Entonces, ¿qué es esta máquina? Es un generador muy básico, pero esa sencillez nos va a permitir precisamente entender cómo funcionan ya las máquinas más robustas, más elaboradas. Entonces, tenemos acá dos imanes, uno en polo norte y el otro en polo sur, y vemos las líneas de campo. Vean, van saliendo de la parte norte y van llegando a la parte sur. Y tenemos acá una bobina o una espira, o un conjunto de espiras, mejor. Que, cuando decimos espira, nos estamos refiriendo a una sola vuelta. Entonces ahí tenemos ese bobinado. Y aparte de eso tenemos acá un movimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos girar esta manivela, la bobina interactúa con las líneas del campo y se induce una diferencia de potencial acá en estas dos puntas, que cuando usted cierra el circuito, pues aparece la corriente. Pero hay que tener claro que lo que estamos induciendo es una tensión. Entonces acá tenemos el campo magnético que genera un campo eléctrico acá en la bobina y ese campo eléctrico es una diferencia de potencial que se ve reflejada acá en las terminales del cable. ¿Y cuáles son los ingredientes principales para que ocurra ese fenómeno? Lo que les estaba diciendo, que exista el campo magnético, que exista la bobina y que exista el movimiento. Si no hay movimiento, no hay nada. Este campo tiene que ser
variable. Si no varía, no va a inducir nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos variar acá? Fíjense que el campo está ahí quieto, pero varía en dirección eh, porque estamos cambiando acá la posición con respecto a la bobina. Fíjese acá en este otro experimento. La bobina está quieta y lo que está cambiando de posición es el imán. ¿Sí ve? Entonces esto va a entrar acá horizontalmente y usted repite este movimiento. Entonces estas líneas que estamos viendo ahí interactúan con la bobina, inducen un campo eléctrico que se reflejaba acá en las puntas en en una diferencia de potencial o en una tensión. Y cuando usted cierra el circuito, pues tiene ahí la corriente, aparece la corriente. Entonces siempre tener en cuenta eh, que tiene que haber movimiento. Entonces si ya nosotros tenemos claro esta diapositiva, ya nos damos por bien servidos porque así van a funcionar las máquinas que vamos a mirar ahorita. Obviamente son más elaboradas, ya tienen más elementos que hacen más eficiente, pero este es el principio básico, es lo elemental. ¿Qué le podemos conectar entonces acá a esta manivela? Cualquier cosa, ¿no? Desde el pedal de una bicicleta, que es el dínamo más sencillo, que usted cuando está pedaleando allá se le prende el bombillo, hasta una central nuclear, una central hidráulica, que es lo que tenemos acá. Entonces acá, por medio del vapor, en estos dos casos, en la nuclear y en la térmica, hacemos que se mueva una turbina de estas, que va conectada al generador. Acá esta sí es más visual, más intuitiva. Entender que el movimiento del viento, la fuerza del viento hace mover estas aspas y genera eh, ese movimiento. Y acá en una hidráulica también, una central hidráulica donde se represa el agua y por medio de unas tuberías se controla ese fluido para que este movimiento sea lo más constante posible. Usted lo que quiere es que este movimiento sea uniforme, porque eso va a influir en la calidad de la energía que vamos a tener acá. Lo que queremos es que salga algo constante, algo periódico. Entonces, es más fácil controlarlo en todas estas. De pronto en la del viento es un poco más complicado. Sin embargo, acá pues hay como una especie de caja de cambios. Haga de cuenta como la caja del carro o de cualquier vehículo, que dependiendo de la velocidad del viento, se acopla a ese movimiento para tratar de hacerlo lo más constante posible. Y lo mismo acá en este grupo electrógeno donde este movimiento también es periódico y es constante. Entonces eso a manera de repaso para que tengamos en mente más o menos cómo es que se genera la electricidad. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Está claro, profe. Bien Listo, claro. listo, les voy a compartir la asistencia ya que hicimos ahí la interrupción. Entonces miremos a ver si podemos llenarla sin tanto problema. Listo, ahí se las compartí, entonces vamos mirando a ver cómo nos va con eso. Si no la pueden llenar, hacemos como la clase pasada. Tomamos. Llegó sin azul, profe. Llegó solamente en un solo color. Listo, Sergio ya la llenó, Darwin, Carlos Mario, Ancísar, eh, Carlos Casas, Andrés Tobías, listo, entonces creo que no vamos a tener mucho problema con eso.
Listo, entonces continuemos acá. Vamos a entrar ya a la parte de lo que nos dice la teoría relacionada con estas máquinas rotativas. Entonces acá vamos a leer esta introducción. Nos dice que un tema fundamental en el campo de la ingeniería eléctrica son las máquinas rotativas. Estas máquinas son esenciales en nuestra vida diaria ya que convierten energía eléctrica en energía mecánica y viceversa, ¿verdad? Entonces es importante entender que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en el caso del generador, estamos convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. Y en el caso del motor, es lo contrario. Convertimos la energía eléctrica en energía de movimiento, es decir, energía mecánica. Listo, entonces, importante tener eso en cuenta. Listo, los que no lo pueden llenar, tranquilos, ahorita miramos cómo llamamos lista ahí manualmente. Entonces tenemos el generador síncrono. Entonces un generador síncrono se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente continua en su devanado para crear un electroimán. Enseguida el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético giratorio dentro de la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas, vean, lo que inducimos es tensión dentro de los devanados del estator o generador. Entonces ahí tenemos la imagen, un corte transversal para mirar cómo es que ocurre esa inducción. Entonces tenemos acá la parte del estator y la parte del rotor. Entonces esas bobinas que están en el estator se llaman bobinas del inducido o devanados del inducido y las del rotor se llaman devanados del inductor. Entonces ahí vemos cómo va girando esto, vemos la presencia del campo y cómo interactúa con estas bobinas. Acá vemos una imagen eh, donde nos explican, acá hacemos un zoom, vamos a enfocarnos acá en estos puntos rojos, donde tenemos una X. Entonces donde aparece la X quiere decir que el cable va entrando. Y donde aparece el punto quiere decir que va saliendo. Entonces acá entra la pantalla, acá sale la pantalla, el bobinado. Entonces ahí tenemos un sistema trifásico porque tenemos tres bobinas. Entonces a la salida vamos a tener acá una fase que llamamos U, otra eh, B y la otra W. Entonces, según lo que estamos diciendo ahí, ¿este imán es de bobina de imanes permanentes o es de electroimán? Según lo que podemos interpretar ahí de ese dibujo, de esa foto. Electroimán. Es un electroimán porque acá tiene una batería, vean, lo que les estaba contando. Y esa batería es de corriente directa. Entonces, a través de unas escobillas, energizamos la bobina del rotor, que acá vemos también, acá en esta parte tenemos que entra el cable y en esta parte sale el cable. Entonces, esto está enrollado de esta manera. Energizamos la bobina precisamente con esa fuente de tensión directa. ¿Para qué hacemos eso? Para crear el campo magnético. Entonces, ya cuando se crea el campo magnético, esto empieza a girar debido pues a lo que usted le conecte. Si esa es la turbina de vapor, la turbina hidráulica, cualquier fuente de energía. Y así es como funciona el generador síncrono. Ya vamos a mirar qué nos indica esta parte de síncrono, que es sincronismo. Entonces eso es lo que conocemos nosotros como la ley de inducción de Faraday, esta que estamos viendo ahí. ¿Qué nos indica?
que la variación del campo magnético con respecto al tiempo, vea, acá va cambiando, induce un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico lo podemos interpretar como una diferencia de potencial acá a la salida. Acá este menos hace referencia a eh, a la dirección del campo de la salida. Y ahorita miramos bien esa parte. Entonces acá nos dicen, suministrar al rotor la potencia de corriente directa desde una fuente externa de corriente directa por medio de anillos rozantes y escobillas. Esto es por medio de escobillas. O la otra es suministrar la potencia de corriente directa desde una fuente de potencia de corriente directa especial montada directamente en el eje del generador síncrono. Entonces, dependiendo las dimensiones del generador, se utiliza una y otra. Esta de escobillas es más utilizada en generadores pequeños. Esta que tiene, que es auto excitado, se llama eso. Es más utilizado en las máquinas de mayores proporciones, las máquinas más grandes. Entonces, analicemos este rotor que se llama rotor de polos salientes. Entonces, la forma de construirlo es como estamos viendo ahí, y acá es donde va enrollado el alambre, las bobinas, las espiras. Entonces, ahí tenemos ese, esa configuración. Acá tenemos una vista frontal, una vista lateral. Entra por acá el cable, sale por acá, y ahí es donde se va a generar por medio de esos polos el campo magnético. Entonces acá tenemos el ejemplo del autoexcitado. Entonces esta parte de acá que estamos viendo es la que hace eh, donde se genera esa corriente directa. Entonces fijémonos que está directamente conectado a la máquina acá en su eje y puede utilizar las dos formas, o con escobillas o sin escobillas. Ya vamos a mirar esa parte. Entonces acá se observa el rotor de una máquina síncrona con un excitador sin escobilla, montado en el mismo eje. Debido a que no presenta ningún contacto mecánico entre el rotor y el estator, los excitadores sin escobillas requieren mucho menos mantenimiento que los de anillos rozantes y las escobillas. Entonces es bastante más práctico, pero de pronto un poco más costoso porque esto es un sistema de control electrónico. Entonces toca ir a mirar ese diagrama. Entonces acá vemos cómo se genera esa excitación, esa corriente alterna que toca rectificarla. Entonces se pone un rectificador trifásico, un puente de diodos, para generar ese campo estático. Entonces como ya tenemos el campo estático, ya la máquina queda autoexcitada por ese mismo movimiento. Entonces ese control, esto tiene un control electrónico, entonces esto ya es eh, un poco más eficiente que si fuera con escobillas, porque sabemos que las escobillas hay que cambiarlas. Esas escobillas tienen ahí un soporte que también es susceptible al movimiento, a vibraciones, entonces hace que este mantenimiento sea un poco más tedioso que ya un sistema que está completamente funcionando sin rozamiento, sin fricción. Listo, miremos ahora el tema de la potencia. Entonces acá estamos hablando que un generador síncrono es una máquina síncrona que se utiliza como generador, no tanto como motor. Sabemos que cualquiera de las dos puede hacer el trabajo, pero hay una que lo hace más eficiente. Entonces para motor tenemos la máquina
de inducción o la de jaula de ardillas. Ya vamos a mirar cómo funciona y cuáles son sus diferencias con el síncrono. Entonces va a convertir la potencia mecánica en potencia eléctrica trifásica. Entonces la fuente de la potencia mecánica se llama motor primario, que puede ser un motor diésel, una turbina de vapor, una turbina hidráulica o otro equipo similar. Eso es lo que nosotros conocemos como motor primario. Entonces cualquiera que sea la fuente debe tener la propiedad básica de mantener su velocidad constante. Es importante esta parte. Sin importar la demanda de potencia. Si esto no se cumple, entonces la frecuencia resultante del sistema de potencia podría presentar fallas debido a ese cambio. Entonces lo ideal es siempre mantener esa velocidad constante. Entonces acá tenemos un diagrama donde nos muestran las pérdidas que puede llegar a tener esa máquina. Entonces tenemos las pérdidas por fricción y rozamiento, que son bastante evidentes. Vamos a tener pérdidas en el núcleo o pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre debido a la corriente, que es lo que conocemos como el efecto Joule, que ocurre en cualquier conductor por el cual circula una corriente eléctrica. Entonces, por eso es que los motores y los generadores hay que rebobinarlos porque van perdiendo el aislamiento, se va desgastando ese esmalte precisamente por esto, por estas pérdidas. El cable se calienta y va derritiendo con el tiempo. Obviamente eso no es de un día para otro. ¿Me confirman porfa si estamos viendo la presentación? Richard Sí, dice que sí. sí. Sí, señor. Ya me aparece. Sí, señor. Listo. Gracias. Se ve bien. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a mirar acá las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre. ¿De qué se trata eso? Ya las pérdidas acá por fricción ya es bastante más intuitivo. Entonces las pérdidas en el cobre es por el efecto Joule. I cuadrado por R se refiere a eso. Entonces ocurre tanto en el estator como en el rotor, porque en ambos está circulando corriente y en ambos hay bobina. Entonces va a depender de la carga. Entonces sabemos que a mayor corriente, mayores pérdidas. Entonces hay que estar pendiente con ese funcionamiento de esas bobinas. Y luego tenemos acá las pérdidas en el hierro que hacen referencia al núcleo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué material está hecho ese núcleo? ¿Y en qué influye ese material para que funcione bien el motor o el generador? ¿Cuál es el material del núcleo del... El núcleo son las plaquéticas que lleva, sí. Sí, señor. Perdón, me adelanto acá un momento. Esto es lo que estamos preguntando. ¿De qué material es esto donde va a ir enrollada la bobina? ¿Y por qué lo hacen de ese material? Profe, yo creo que es el de hierro. Silicio. Alexander, Normalmente, ¿Níquel? normalmente es un Acero de alto artefacto carbono. Hierro o silicio.
Normalmente es un material ferroso que pueda ser magnetizable para que pueda concentrar el flujo magnético. Se hacen láminas para que la concentración sea muy superior. Si fuera un bloque sólido, tendría muchísimas pérdidas. En cambio, al tenerlo en forma de plaquetas, digamos, se unen los campos magnéticos que se concentran en cada una de las plaquetas, pero no hay tanta pérdida. Listo, Ricardo, gracias. Entonces, creo que es claro para todos que ese elemento tiene que ser un elemento ferroso. Entonces, el material más utilizado para esto es el acero. ¿Que el acero qué es? En esencia. ¿De qué hacen el acero? Hierro al De carbón. hierro y coque. Del hierro. Silencio. Entonces, está hecho en un gran porcentaje de hierro, 98% de hierro, y un 2% de otros elementos como el silicio o el carbono. Esto también, este porcentaje puede cambiar. Hay muchos tipos de aceros para diferentes aplicaciones. Los que conocen el tema de la mecánica, el tema del torneado de piezas, de diseño de piezas, conocen muy bien estas tablas de aceros. Entonces es importante tener eso en cuenta, que el acero es hierro y no se puede utilizar otro elemento porque el hierro sabemos que tiene una permeabilidad, ya estamos hablando de permeabilidad, una permeabilidad muy buena. ¿Qué es la permeabilidad? ¿Qué entendemos por permeabilidad? La capacidad de transportar flujo magnético. Entonces la permeabilidad se refiere a eso, a qué facilidad tiene el material para transportar esas líneas de campo, este flujo. Esto que estamos viendo acá tiene que ver con la permeabilidad, ¿verdad? Entonces lo que les decía al principio, si nosotros hiciéramos esta bobina así de aire, el flujo es muy disperso, no tiene la facilidad de concentrarse, mientras que si le ponemos ese núcleo ferroso, estas líneas de campo se concentran y hacen que ese fluido sea más efectivo. Entonces, eso es lo que tenemos entendido por permeabilidad, que es análogo a la permitividad con el tema del campo eléctrico. Listo, entonces en el núcleo vamos a tener dos tipos de pérdidas. Pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Entonces, ¿cómo funciona esta pérdida por histéresis? Entonces, haga de cuenta que hacemos el análisis de una sección del núcleo. Entonces, ahí tenemos un pedazo de acero y vemos que antes de magnetizarlo, es decir, cuando está nuevo, a nivel atómico, a nivel molecular, va a tener unos dominios magnéticos. Entonces, ¿cómo están esos dominios? Están en todas direcciones, de manera aleatoria. Entonces, unos van a estar hacia arriba, otros en diagonal, otros hacia abajo, unos entrando a la pantalla, otros saliendo de la pantalla, en todas direcciones. Cuando usted magnetiza por primera vez el rotor, esos dominios magnéticos van a ir en dirección de ese flujo magnético, se alinean. Entonces quedan alineados en presencia del campo externo. Esa es la forma. Entonces vemos acá en esta gráfica, estamos en cero, está totalmente nuevo. Aplicamos una fuerza electromotriz que genera una intensidad de campo y el flujo va a ser
susceptible a ese cambio de la intensidad del campo. Entonces, cuando usted aumenta, empieza a hacer esto. Cuando llega acá a la parte máxima, quiere decir que ya están totalmente alineados en esa dirección. Entonces usted quita el campo, desenergiza. Entonces uno esperaría que cuando desenergice, vuelven y se acomodan como estaba. Sería lo ideal. Pero eso no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que sí pierde ese orden, pero no queda totalmente aleatorio, sino queda más como hacia esta dirección. Entonces acá decrece esa intensidad de campo y eso es lo que nosotros llamamos como flujo residual. Queda el material como con una memoria. Entonces está almacenando energía en forma de campo magnético. Y lo que usted quiere del núcleo es simplemente que le facilite el transporte del flujo, más no que almacene energía. Entonces por eso se considera como una pérdida. Entonces acá nos explican, las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo. Entonces, una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al, bueno, acá nos dicen que es el transformador, pero ocurre lo mismo en el rotor. Entonces, claro, como la intensidad del campo va a variar de dirección, entonces esto va cambiando. Acá en la parte positiva va hacia la derecha, en la parte negativa va a ir hacia la izquierda. Entonces, acá es donde tiene ese comportamiento. Hace primero en una dirección y luego en la otra. Y el área de esta curva es ya la cantidad numérica de esa pérdida. Entonces, entre más delgada sea esta curva, menos son las pérdidas. Hay algunas máquinas que esta curva es mucho más ancha debido al material. Es por el tema del material. Vamos a compartir acá nuevamente la asistencia. Listo. Y eso es lo que conocemos como pérdidas por histéresis. Me devuelvo acá. La otra era pérdidas por corrientes parásitas, corrientes de Foucault o corrientes de Eddy, se conocen también. También van a ocurrir dentro del núcleo y van a producir calor. Entonces sabemos que el calor es lo que menos queremos en estas máquinas. Entonces, como ya vimos que necesitamos un núcleo de acero o de hierro para que facilite el flujo magnético, eh, ese núcleo puede ser de dos maneras. Puede ser un bloque macizo de una sola pieza o puede ser un bloque laminado. Entonces, ¿qué pasa con el bloque macizo? En el bloque macizo pasa el flujo, ese flujo induce una corriente eléctrica. ¿Verdad? Estas líneas que estamos viendo roja es corriente eléctrica que van circulando en el interior del, del bloque macizo. Entonces, ese flujo de corriente, nuevamente por el efecto Joule, hace que se caliente el núcleo, perdiendo pues energía, porque estamos transformando esta energía magnética en energía térmica. Entonces, para solucionar eso, lo que hicieron fue laminar el núcleo. Entonces ya no es una sola pieza, sino tenemos las mismas dimensiones, pero laminado. Entonces ahí vemos cómo están estas láminas. ¿Ve? Entonces ahí lo que hace es que esta corriente va a ser más pequeña comparada con esta de acá. Entonces siguen existiendo porque pues es imposible eliminarlas.
pero ya en menor proporción. Entonces ya ese núcleo se va a calentar menos. Entonces esto no solamente se diseña para los motores y generadores, sino también para los transformadores. Si usted va y desbarata un transformador de esos pequeños, se va a dar cuenta que viene conectado así, en láminas, para disminuir esas pérdidas. Listo, no sé si tengamos alguna duda, algo más que añadir ahí relacionado con el material, con el concepto. Profesor, una preguntita. ¿Y las corrientes parásitas de dónde salen? Ahí les compartí nuevamente el enlace. ¿De dónde sale la corriente parásita? Alguien que Sí, nos, correcto. alguien que le conteste la pregunta al compañero. ¿De dónde está saliendo esta corriente? Pues las corrientes se originan en el núcleo metálico, ¿no? ¿Pero debido a qué? O sea, pues cuando hay un campo magnético variable, pues induce como ¿cómo es que nos había dicho? Que induce tipos de corriente, ¿no? O sea, de la fuente, ¿sí? Sí, entonces lo que dice Alejandro, vea, está escrito acá matemáticamente. Está la ley de Faraday. Entonces fíjese, la variación del campo magnético con respecto al tiempo induce un campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico es el que va a generar una diferencia potencial dentro del núcleo y de ahí se originan las corrientes porque eso está en cortocircuito. Esto está en Ah, ya. cortocircuito, vea, esto está conectado. Entonces, claro, cuando usted cierra el circuito y como hay una diferencia de potencial, aparece esa corriente que O sea, quisiéramos que ahí no se existiera. genera. Sí, claro, pero es por la ley de inducción de Faraday. Listo, profesor, gracias. Entonces ahí siempre va a haber una conjunción de campos, una creación de campos que a veces son nocivos para la máquina. Entonces uno de ellos es esto de acá. Ahorita vamos a ver cómo va a ser la interacción entre el campo del estator y el campo del rotor y cómo hace eso que funcione el motor. Sí, Alex. Oye, también, por ejemplo, que el material en sí no es puro, sino es una aleación, entonces no logra, digamos, como realizar un campo magnético perfecto. Sí, tiene mucho que ver con el material. Sí, Andrés. Lo escuchamos, Andrés. Profe, buenas Señor, noches, una pregunta. buenas noches. Este, la correcta siempre se están generando así lo que estamos hablando desde entonces, ¿hay alguna máquina o algo para desviar esas corrientes parásitas para que no dañen los equipos y el funcionamiento de lo que vamos a hacer o lo que estamos utilizando? No, lo único que se hace es precisamente laminarlo para reducirlo, pero eliminarlo, canalizarlo, no, no se hace. Ah, ya, ok. Solamente la técnica que tenemos ahí es para evitar que se caliente. Otra persona, ahorita en la primera hora, nos decía que si esto funcionaba como una especie de radiador que enfriaba. No, lo que evita es que se caliente, pero una vez caliente no, no hace que se enfríe esta laminación.
no hace ese proceso de bajarle la temperatura. Lo que hace es evitar que suba de temperatura. Pero una vez que ya ganó su temperatura y no en ningún momento va a hacer que se refrigere. Eso lo hace ya el ventilador mecánicamente, pero no lo hace esencialmente esta laminación. Listo, miremos un video acá rápidamente y yo sé que acá en el video vamos a entender mejor todo lo que hablamos porque es un resumen de eso. Entonces ahí nos van a explicar cómo va a funcionar ese alternador. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Confirmamos porfa que se escuche y se vea. Sí, señor. Listo, gracias. Es capaz de generar energía DC a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores.
La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos hablar. Listo, no sé si tengamos algo más que mirar ahí del video. ¿Cómo les pareció ese video? Carlos dice que bien. Bastante Profe, muy equidad. bien, la verdad demasiado interesante y más porque digamos que es lo más típico que se encuentra en la parte también de turbinas, en la, pues digamos que a gran escala, como tal en las hidroeléctricas. Sí, señor. Entonces, esto es solamente un video que yo encontré y me pareció muy interesante. Tengo que ir a revisarlo porque ustedes saben que todo lo que hay en internet no todo es cierto. Pueden haber cosas ahí que de pronto haya confusión. Entonces, la invitación es a no quedarnos con lo que yo les comparto acá. Lo que yo les comparto simplemente es una guía. La idea es que tengamos como base el libro. Ahorita les paso el libro, que eso sí es una fuente confiable. ¿Listo? Entonces, tomémonos un descanso. Son las 9:02. Veámonos a las 9:15. Terminamos con la presentación antes de que quedemos acá hablando solos. Ya ahorita miramos las otras preguntas que hayan surgido del video y miramos también el tema de la asistencia. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 9:15.
Aquí estoy, profe. No he podido llenar la asistencia. Listo, ya miramos a ver qué hacemos. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Habíamos quedado en el video. No sé si tengamos algo más que añadir, alguna observación, alguna pregunta que nos haya surgido. Listo, entonces revisemos acá varias partes. Acá nos estaban diciendo el tema de los polos. Entonces, eso está relacionado con la frecuencia y con las RPM. Entonces, quiere decir que eh, entre más polos tengamos, la velocidad con la que va a girar el eje va a ser menor. Entonces, eso es una ventaja porque sabemos que acá hay una fuerza centrípeta relacionada con la parte mecánica de las bobinas. Sabemos que esto tiene una masa y ese giro va a hacer que eh, ejerza una fuerza hacia afuera y se trate de despegar de acá. Entonces, lo que se hace es poner más polos para disminuir la masa y hacer que eso pueda girar más lentamente y no haya la necesidad de que esto se dañe tan rápidamente. Y está relacionado con la frecuencia, el número de polos. Importante tener eso en cuenta. Entonces ahí vemos cómo las máquinas tienen eh, ese número de polos que interactúan acá con la frecuencia generada de la tensión. Entonces por eso se llama máquina síncrona, porque está sincronizado el campo magnético de la salida del rotor con la frecuencia de salida. Entonces sabemos que estos generadores van a ir conectados, digamos, en un sistema interconectado, en un sistema
por ejemplo, acá de un país donde hay varias generaciones y todo el sistema está conectado entre sí. Entonces, todos estos generadores tienen que estar sincronizados para que no hayan diferencias de potencial allá entre cada una de las generaciones. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio relacionado con eso para entender cómo se hace esa sincronización. Y acá la última parte también me parece importante, donde nos explican cómo es esta excitación o autoexcitación. Entonces puede venir de este generador de corriente continua que está acoplado al mismo eje o puede ser de una fuente externa. Entonces son las dos maneras. Nos hablaban acá en la última parte también de un regulador automático de tensión, que lo que hace es, como su nombre lo indica, mantener la tensión estable. ¿Y de qué depende esa tensión? De esta corriente, la corriente de campo. ¿Qué es cuál corriente? La que generamos acá. Entonces, ¿de qué depende la tensión? De que suba o que baje. No va a depender acá del flujo del motor primario, sino va a depender es de la carga. Entonces, cuando esto tiene demasiada carga, entonces disminuye la tensión, hay una caída de tensión, entonces toca subir la corriente de campo. Esto obviamente se hace de manera automática, entonces incrementamos acá esta corriente de excitación para que aumente nuevamente la tensión. Si por el contrario esa tensión está por encima, entonces la corriente de campo o la corriente de excitación también va a disminuir. Y esa es la forma de mantener la tensión en un valor estable. Eso fue lo que yo destaqué del video. No sé si a alguien de pronto le haya llamado la atención otra cosa. Igual ustedes lo revisan, lo miran al detalle y si les surge alguna cosa, alguna inquietud, pues lo charlamos la próxima clase, ¿listo? Pero siempre la idea es ir a repasar. Si no repasamos, quedamos ahí un poco con la información coja. Listo. Miremos ahora cómo funciona el motor y cuál es la diferencia con el generador. Entonces, cualquier máquina, esa que acabamos de revisar, también podría funcionar como motor. El tema es que la eficiencia no va a ser la misma. Lo mismo el motor. El motor puede funcionar como generador, pero la eficiencia va a ser menor, porque cada uno está construido con particularidades, con detalles que hacen que aumente esa eficiencia. Entonces, ¿qué es un motor de inducción? Es el mismo que nosotros conocemos como eh, motor de jaula de ardilla. Acá lo que les estaba diciendo. A pesar de que es posible utilizar una máquina de inducción como motor o como generador, presenta muchas desventajas como generador y por lo tanto rara vez se utiliza como tal. Por esta razón las máquinas de inducción normalmente se les llama motores de inducción. Esta máquina ya no va a estar sincronizada eh, en el movimiento del rotor con la parte eléctrica, sino que hay una diferencia entre esos dos parámetros que conocemos como deslizamiento. Entonces acá nos explican. El voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos, puesto que la conducta de un motor de inducción depende de la tensión y corriente del rotor, es más lógico hablar de la velocidad relativa. Entonces hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Cuando hablamos de velocidad síncrona, estamos hablando de la formación del campo. Entonces, como toda máquina va a tener pérdidas
Entonces, igual que el generador, va a tener pérdidas en el núcleo, va a tener pérdidas en el cobre, las pérdidas mecánicas referentes a la fricción y el rozamiento, y la sumatoria de esas pérdidas pues nos da la eficiencia del motor, que sabemos que estas máquinas pues ya son bastante eficientes, están alrededor de un 95% de eficiencia. Vemos acá la potencia de entrada, que es lo que ya hemos estudiado en clases anteriores, donde tenemos la raíz de 3 de la tensión de línea, corriente de línea por el coseno del ángulo. Ya eso lo entendemos a la perfección. Entonces, miremos este video y lo analizamos. Miramos cuál es la diferencia entre la máquina síncrona y la máquina de inducción. Comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener. Confirmamos, porfa, que escuchemos y veamos bien. Sí, señor. Listo, gracias. Comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FRM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad,
El circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante, así que no habrá ninguna inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor, así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Este es un motor. Listo, ¿qué podemos destacar ahí? Nos aclara las dudas, nos surgen dudas, entendimos bien el concepto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el generador y el motor? Entendimos el concepto de sincronismo, el concepto de deslizamiento. ¿Cómo les pareció? Les voy a compartir acá nuevamente la asistencia. Tenemos 29 personas que ya pudieron llenar el formulario. Tenemos en este momento en la llamada 38 personas. Entonces, los que no hayan podido llenarla, intentémoslo nuevamente. Eh, o si no, escribamos ahí en un mensaje solamente el nombre completo. Los que no hayan podido llenar. Los que lo llenaron, porfa no pongan nuevamente el nombre. Listo, volviendo al video. ¿Alguna duda? Bueno, ese silencio es o que entendimos perfectamente. Ahí estamos en los dos extremos. O que entendimos perfectamente o no hemos entendido muchas cosas. Yo tengo que volverlos a revisar los dos, profe. Gracias. Listo. Entonces, claro, ahorita estamos ya con el trajín del día encima, entonces, ¿cuál va a ser la tarea de hoy? Ir a revisar los dos videos, ir a revisar la presentación y hablamos la próxima clase de las dudas que surjan. Si no miramos, si no revisamos, nunca van a surgir dudas, nunca vamos a entender el concepto, listo. O sea, volver a ver los dos videos. Sí, señor. Y no Ya, ok. solamente esos, estos son los que a mí me parecieron buenos. O sea, podemos ver de otro lado también, Sí, podemos claro. ver. Obviamente usted Ok. puede ir a mirar, pero tiene que ir confrontando lo que nos Lo que dicen hemos las visto. fuentes oficiales, que son los libros. Ahorita les comparto el libro donde está esa información, porque sabemos que en internet hay muchas cosas que de pronto no son tan ciertas. Hay cosas que de pronto pueden llegar a generar confusión. Entonces siempre la recomendación es ir a mirar fuentes confiables. Ahorita les comparto el libro donde saqué toda la teoría.
Eh, listo, entonces la próxima clase vamos a mirar el tema ya de cómo vamos a conectar el motor. Entonces les voy a explicar cómo vamos a descargar el software para que vayamos cacharreando ya las conexiones, que ya pues va a ser lo más fácil, lo más sencillo, porque ya tenemos pues claros bastantes conceptos, entonces ya va a ser mucho más fácil. Listo, entonces, ¿cómo vamos con la asistencia? Ya 31 personas lo llenaron. ¿Cómo vamos con con las tareas anteriores? Cuéntenme un poquito de eso. Si las han hecho, no las han hecho, les ha dado pereza, están cortos de tiempo, las van a hacer después. Pues ingeniero, yo la verdad, yo he hecho los ejercicios a conciencia en mi cuaderno, yo los tengo plasmados, pero pues como le dije yo, es obligación entregarlos, enviarlos, porque pues yo le comenté, yo estoy estudiando electricidad industrial, entonces pues estos temas yo, o sea, los estoy viendo de la mano con usted, o sea, los estoy viendo en mi técnica y los estoy viendo con usted, entonces pues sí, o sea, si toca enviarlos, yo los envío, no hay problema, o sea, por ahí algunas dudas o algo, yo se las hago saber, pero el resto he entendido los temas, o sea, estoy muy como de la mano con la técnica y con este tema de motores trifásicos. Ahorita estamos viendo AC también y es como muy de la mano con esto también. Entonces, pues, su merced me dice. No, lo que habíamos hablado la vez pasada y es algo importante lo que usted dice de hacerlo a conciencia, porque venir a conectarnos acá solo porque me den un certificado, pues ya es algo queda en la conciencia de cada quien. Si a usted le está sirviendo el curso, porque está haciendo allá su técnico, pues genial. Por eso se llama cursos complementarios. Complementa algo que usted ya sabe o que está en proceso de aprender. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿todo lo que hemos visto acá sí le ha servido para algo allá para su técnico? Sí, la verdad sí me ha servido, ingeniero, porque digamos, en los temas vistos, digamos, ahorita con este tema como el que su merced nos había dicho, Tevenin, creo que nos había dicho. Sí, señor, el equivalente eh, TVN. ese, o sea, yo digamos, allá en mi técnica, yo estaba pero flojo con esas ecuaciones, pero entonces aquí ya como que uno se desenvuelve más, uno pues ve que tiene más claridad en ese tema, ¿sí? Porque allá a veces uno se enreda porque como son 24 chinos allá, entonces no, pero acá sí le cogió el hilo a ese tema en especial porque Tevenin, pues es fácil. Otra cosa es que toca es poner mucha atención, estar poniendo cuidado en las ecuaciones, también en la cuestión del montaje de este Tinkercad, todo para que pues las ecuaciones, como le dieron los resultados en Tinkercad, ese es el resultado que le tiene que dar en su ecuación. Y si no hay algo, si no le da el resultado, pues ahí hay algo mal. Entonces sí, como que, pues me he sentido como más como aquí en estas clases, entendido mejor los temas que allá. A veces allá, como le digo, los demás compañeros no, a veces ni dejan escuchar. Sí, suele suceder el tema de la distracción, que uno llega, está estudiando allá, ya el tema de pronto se pone un poco denso con el tema de las matemáticas, con el tema de la teoría, y entonces ya uno se distrae y ya no, ya perdió ese día, ya perdió la clase. Acá tenemos la ventaja también de las grabaciones. Esa es la ventaja también de esas reuniones así virtuales, porque usted puede ir a mirar algo muy puntual. Usted dice, bueno, me faltó este pedazo, voy y lo miro. Entonces, siempre en la repetición, en esas repeticiones donde usted verdaderamente aprende. Yo por eso siempre los animo. Vaya y haga el mismo ejercicio. Hágalo una. Ya con eso, ya usted le va cogiendo el tiro. Si no lo hace nunca, es complicado. Entonces, bueno, Alejandro, gracias.
Me alegra que le esté sirviendo el curso. No sé si alguien más nos quiera contar si le ha servido o no le ha servido. Acá, pues como hemos visto, hay varios compañeros que ya son duchos en esto. Nos han presentado ahí, digamos, en el grupo, unos trabajos bien presentados, bien organizados. Entonces esa es la idea. Alguien de pronto que tenga problemas con los conceptos puede tomar ese trabajo guía y decir, bueno, ¿cómo lo hizo este compañero acá? Vamos y miramos nuevamente el video, pero la idea es trabajarle a eso, dedicarle tiempito. Digamos, mañana, martes que no tenemos clase, dedicarle media hora a volver a revisar. Esa es la idea. Profe, en el caso mío, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo que 19 años de haber estudiado en el SENA. Yo soy técnico en electricidad industrial y bueno, llevo 17 años, yo trabajo en una mina de carbón. Llevo 17 años ahí y esto me ha servido pues para recordar y porque sí lo dimos durante el curso. Eh, no me queda tiempo porque trabajo, bueno, cuando trabajo turno de día y turno de noche. Y me toca levantarme 3 de la mañana y regreso a las 8 de la noche. Es bastante, pues, el tema de los turnos. Pero sí, eso es de práctica, estar practicando pues los ejercicios, las ecuaciones y todo eso. Pero sí tengo sí lo pude poner en práctica cuando estudiaba. Es más me ha servido mucho para recordar muchas cosas que cuando ya uno entra a trabajar, pues se van olvidando. Listo, Alfredo, gracias por la participación. El tema, lo que les estaba contando ahorita, claro, llega uno cansado del trabajo, estos temas no vamos a decir que son los más elementales. Esto tiene su cosa, toca ir a mirarlo, tiene su confusión, tiene muchos conceptos, entonces hay que hacerle. Cada quien haya su ritmo. Yo por eso no los acoso con decir me tienen que entregar tal día tal cosa, porque sabemos que todos estamos allá en la parte del trabajo. Pero el día que tengamos un poquito de tiempo, tratemos de hacerlo. Catherine, Hola, buenas noches a todos. Bueno, profe, para mí ha sido un poquito más complejo los últimos temas porque pues para nadie es un secreto que no soy electricista. Sin embargo, profe, yo sí le he dedicado el tiempo, espero poder entregarle los trabajos pronto. El fin de semana los iba a trabajar, pero pues yo tengo un tema complejo. Me tocó pasar desde el jueves todo hasta ayer, pues en la clínica. Entonces, se me ha hecho difícil dedicarle el tiempo para terminar, porque digamos que la clase 1 que me faltaba una parte ya la terminé, la clase 2 también. Me tocaba repetir los ejercicios de la clase 3 y bueno, hoy me toca repasar el video y pues generar las dudas para la próxima clase. Entonces digamos que he tratado de dedicarle el tiempo para aprender porque pues ese es mi objetivo, si no pues realmente no participaría pues en el curso complementario porque pues lo que usted dice no es venir y levantar la mano, llenar una asistencia y ya. Pero pues sí, profe, yo espero poder entregar los trabajos por tardar este fin de semana, eh, que digamos ya quedar al día en lo que tengo pendiente. listo, Catherine, gracias por la participación. Y volvemos a lo mismo. Cada quien tenemos pues nuestras cosas, nuestros problemas personales. Entonces, en el momento que tengamos un tiempito libre, entonces tratar de hacer y generar las dudas. Lo que yo le digo, diga, vea, es que sinceramente intenté hacer este pedazo, no lo pude hacer, entonces hágame el favor y me explica. Esa es la función mía. Pero si no generamos dudas, entonces estamos ahí graves. Entonces, gracias, Catherine, nuevamente.
que pueda solucionar tus problemas rápidamente. No estamos entonces acosando para entregar nada, pero tratar de hacerle cuando podamos. Igualmente ahí quedan las grabaciones. He visto que tienen buenas reproducciones, entonces esa es la idea. Y volvemos a lo mismo. Tratemos de investigar de otras fuentes. Sabemos que hay personas que son mucho más profesionales para transmitir la información, tienen muchas más herramientas. Por ejemplo, estos videos, uno para hacer un video de estos pues tiene que tener eh, conocimiento y herramientas para que queden así con ese performance, ¿no? Entonces, aprovechar esas herramientas. Les voy a compartir también unos videos que me han parecido interesantes. Voy a compartir ahí los links para que vayamos revisando y nos sirva como guía para los temas que vamos a seguir viendo. No sé si alguien más quiera decir algo, aportar algo. Voy llenando acá, anotando a los compañeros que no han podido llenar la asistencia. Entonces tenemos a César. No sé si alguien quiera decir algo más. Los que ya, los que ya llenaron la asistencia ya se pueden retirar y nos vemos el miércoles. Que vamos a tener Ingeniero, yo coloqué, qué pena, yo coloqué ahí mi nombre porque pues a mí no me abrió lo de la asistencia. listo bien. Lo importante es llenarlo en una sola parte. Si llenaron la asistencia, no lo pongan ahí nuevamente en el chat. Yo pude llenar la asistencia, profe, y he venido un poco embolatado con las matemáticas, pero trataré de cumplirle eh, lo que has pedido, ¿ok? Listo, sí, señor. Quedo atento entonces. Bueno, Las- Lastimosamente, a veces, como la electricidad está escrita en el lenguaje de las matemáticas, a veces nos da mal genio eso, ¿no? Hay personas que a veces no le ponen tanto cariño porque no son tan amigos de las matemáticas y a veces nos frustramos, ¿no? Pero hay que hacerlo. sí, eso es verdad. Me toca a mí aprender o volver a revisar todos los años anteriores, muchos años anteriores, entonces ahí la cosa cambia. Sí, El señor. software mío no es tan fácil porque la edad no me permite tanto, pero ahí voy. Listo, sí. Sí, ingeniero, pues ahí yo recalco un punto muy especial que siempre nos dice el ingeniero, es de que las mejores, ahorita pues para nadie es un secreto que las herramientas como lo es YouTube, como lo es la IA, como lo es, bueno, cantidad de herramientas que tenemos en las redes eh, inalámbricas, diciéndolo así. Es eso, de poderlas utilizar de una buena manera. Entonces, si digamos, nuestro compañero César se le dificulta, digamos, no sé, las matemáticas de que hace tiempo no veía, la mejor manera es buscar un tema muy específico en YouTube y pues ahí pues se desenvuelve uno. O sea, nos dicen mucho de que no nos demos por vencidos y estamos a tiempo de poder aprender muchas cosas siempre y cuando nosotros coloquemos de nuestra parte. Es muy importante también recalcar lo que decía nuestro compañero, ahorita no tengo el nombre, no sé si fue César, de que pues listo, o sea, tenemos trabajos muy extensos, tenemos pues dedicación en la parte laboral, muchos de nosotros, pero entonces eso es como la dedicación de cada uno, el interés que uno le pone a la formación. Entonces es muy bueno recalcar eso y ánimo, ánimo, igualmente son cursos complementarios cortos de que pues nos van a servir para una buena labor. Y esto de la electricidad tiene muchas salidas y no, es muy bueno el tema y pues me agrada leer todo esto, compartirle a todos ustedes porque pues son objetivos que uno se tiene que cumplir en la vida. Sí, señor. Em, lo que decía entonces Alejandro, importante, aprovechemos el YouTube, pero busquemos buenos, em, buenos YouTubers, ¿no? Que
hay muchos. Entonces, cada quien se acopla al que más le guste. Siempre tratemos es de filtrar esa buena, esa buena fuente, porque hay otros que uno dice, están hablando falacias y están hablando cosas que no son. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de siempre del motor perpetuo, ya que estamos hablando de motores. Usted busca ahí en internet y sale un youtuber diciendo que encontró la forma de la energía perpetua y pone ahí un motor y eso girando ahí perpetuamente y le explican, no, que el campo que es, y uno ahí mira, ve, ya está violando la segunda ley de la termodinámica, la conservación de la energía. Y he tenido eh, la casualidad de hablar con algunos aprendices y hay algunas personas que sí lo creen genuinamente y uno les dice que no y se ponen de mal genio. Entonces tratemos de filtrar bien la información, ¿listo? Nos vemos entonces el miércoles. Gracias por la participación y feliz descanso. De acuerdo, profe, gracias. Listo. Hasta mañana, gracias. Listo, que descansen.